¿Cómo está? Un gusto estar con usted, poder compartir esta entrevista a fondo, donde estamos terminando el mes de febrero, iniciando el mes de marzo. Y queremos conversar hoy sobre un tema bastante importante para ver de qué manera los chilenos hemos aprendido, de qué manera los chilenos hoy estamos mejor preparados para ciertas emergencias. Hace pocos días se conmemoró el 10º aniversario del terremoto del 27 de febrero de 2010. Es aquel que azotó a gran parte del sur y zona centro de nuestro país a las 3 de la mañana con 34 minutos. Algunos recordarán en aquella jornada de Festival de Viña en que Ricardo Arjona, este cantor nicaragüense, ¿no es cierto?, hizo noticia porque no quiso salir al final, salió al principio, se alargó demasiado y muchos indicaron que toda esta situación permitió que en la Quinta Vergara no hubiese mucho público porque estaba en plena jornada de Festival de la Canción. Pero sin duda hubo pérdidas, hubo daños, sin duda hubo muchas interrogantes. ¿Se ha aprendido de aquello? ¿Hemos evolucionado como país? ¿La ONEMI ha evolucionado? Es lo que queremos conversar hoy con el director regional justamente de este organismo, Mauricio Bustos. ¿Cómo está, Mauricio? Un gusto tenerlo acá. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, es siempre un placer estar en Quinta Visión. Y Mauricio, conversar con ustedes es un gusto, sobre todo en este aspecto, porque estamos, ¿no es cierto?, conmemorando hace pocos días los 10 años de aquel terremoto. Y más o menos es la cantidad, o un poco más, 10 años, meses que usted tiene en la ONEMI. Así es. Y conversábamos antes de iniciar esta entrevista, usted me contaba que justamente usted estaba trabajando en la ONEMI en aquella fecha, estaba de vacaciones, estaba acá en la región, pero eso no implicó que no viviera de cerca lo que ocurrió y lo que ha sido este proceso. Por eso que es tan interesante conversar con usted, porque ha sido parte de alguna forma de este cambio, si es que existió este cambio. ¿Qué evaluación hace de lo que fue ese terremoto a 10 años? Bueno, el 27F sin duda que fue un punto de inflexión para el sistema de protección civil, pero también para todo el país, porque este tema que era de alguna manera importante, pasó a ser muy importante. La gestión de riesgos pasó a ser una prioridad nacional. En ese entonces nos dimos cuenta del nivel de daño que puede causar un terremoto en este país. No es el terremoto más fuerte que hemos tenido, no es el más destructivo que hemos tenido, pero a veces se nos olvida en el tiempo que estamos en un país sísmico, probablemente el más sísmico del mundo, y que hemos enfrentado este tipo de eventos y que los vamos a seguir enfrentando. Hasta ese minuto no era una prioridad nacional como lo es ahora la gestión de riesgos, en un país que además hoy en día enfrenta el cambio climático, que enfrenta incendios forestales mucho más complejos, que enfrenta precipitaciones estivales en el norte. Hoy en día es un tema que es mucho más transversal y que es común a todo el quehacer de los servicios públicos, pero también de todas las personas. Al año 2010 era muy distinto. Ahora, Mauricio, hay temas que, como bien dice usted, a lo mejor cambiaron un poco incluso el curso de cómo veíamos esas emergencias. Valdivia 1960 fue el gran terremoto, incluso considerado hasta la actualidad, si no el más fuerte, uno de los dos más fuertes en la historia conocida. Aunque se dice que anteriormente, ¿no es cierto?, hubo terremotos muy fuertes, pero no teníamos las mismas escalas de medición. E incluso he escuchado algunas teorías que dicen que el de Valdivia podría haber sido mucho más fuerte en medición si que hubiese existido una escala tan específica como la que existe hoy. Sin embargo, hubo tsunami en aquella oportunidad, ¿no es cierto? Fue una destrucción prácticamente total de gran parte del sur del país. Hasta hoy se pueden ver consecuencias, por ejemplo, en el mismo Valdivia, de lo que fue el tsunami. ¿Y por qué hago esto? Porque hasta ese momento los chilenos parecía que el tema, por ejemplo, de los terremotos, ya habíamos tenido uno en el año 85, ¿no es cierto? Habíamos tenido otros movimientos fuertes, pero esto de hablar del maremoto, como se decía en ese tiempo, de los tsunamis, era como lejano. Y lo veíamos a través de la televisión por lo que ocurría en otras partes del mundo. Sin embargo, ese día nos dimos cuenta que efectivamente podíamos ser, ¿no es cierto?, víctimas de uno de estos tipos de situaciones, emergencias naturales. Bueno, efectivamente, como país hemos enfrentado muchas emergencias, pero eso fue un punto, insisto, un punto de inflexión de un antes y un después. El cuán preparados estamos en realidad, cuánto sabemos de lo que nos puede pasar, cómo están ordenadas las ciudades, cómo están ordenados los sistemas, cómo están los protocolos. Desde ese punto en adelante muchísimas cosas cambiaron. Por ejemplo, tenemos hoy en día un centro sismológico nacional que opera 24 horas.
que antes no existía. Que antes no existía, con más de 400 estaciones de medición de alta tecnología, que antes tampoco existía. Tenemos centros regionales de emergencia, oficinas de ONEMI en todas las regiones, con operación 24/7, que a ese fecha, aunque parezca increíble, tampoco existían. El Centro Nacional de Alerta Temprana empezó a operar con profesionales 24/7 recién en enero del 2009. Un año antes, un poco más de un año antes del gran terremoto del 27F. Y eso, y otras cosas, digamos, que parece que son muy necesarias, no estaban desarrolladas al nivel que están desarrolladas hoy en día, pero también es importante entender que hoy en día hay una conciencia sobre los riesgos que tampoco estaban en ese minuto, y por lo tanto era mucho más difícil hacer gestión. De hecho, la primera comuna que tuvo señaléticas de tsunami en el país fue Viña del Mar. Y recuerda que hubo una tremenda polémica porque como una ciudad turística iba a tener esta señalética, iba a espantar a los turistas, que ocurría, y sin embargo llegaron los turistas y muchos dijeron, nos sentimos más seguros porque sabemos hacia dónde escapar. Así es, fue la primera comuna y fue muy complejo. Hubo muchas críticas respecto de eso, de que vamos a asustar al turista, ¿cómo le vamos a decir que esta es una zona inundable por tsunami? Bueno, sí, pues había que hacerlo, y era mucho más difícil hacer gestión de riesgo. Hoy en día el turista extranjero que llega a un hotel tiene que tener la señalítica y exige que eso esté. También el turista nacional se preocupa de ver dónde está, si está en un área vulnerable o no, en el caso del sur de los volcanes, del norte de las lluvias. Pero había muchas cosas que debían ser mejoradas y fueron mejoradas en gran medida. Protocolos hoy en día mucho más sólidos, un sistema nacional de alerta maremotos, por ejemplo, con el TOA que tiene... Perdón, yo me quiero detener un poquito en eso, Mauricio, porque yo creo que es histórica aquella imagen de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, en el centro de operaciones en Santiago, en la capital, donde la historia lo va a decir. No vamos a entrar a locurar o a enjuiciar, pero donde ella anuncia de que no ha habido tsunami. Sin embargo, Juan Fernández, ¿no es cierto?, está siendo en ese momento víctima, ha sido o ha sufrido una de estas situaciones, en el sur también. Entonces, hay mejor preparación hoy porque ahí vino incluso el enjuiciamiento a las instituciones, partiendo por el propio gobierno, partiendo por el Ministerio del Interior, la ONEMI también fue enjuiciada, el CHOA sobre todo, ¿no es cierto?, el tema de la Armada, y otros organismos más. Hoy estamos mejor preparados para aquello. Hoy tenemos la capacidad real de decir, si viene un terremoto grado tanto, porque ustedes mismos dan la indicación, ¿no es cierto? Si viene un terremoto grado 7 hacia arriba y usted no se puede mantener en pie, ojo que puede tener como consecuencia tsunami, y considerando aún dónde es el epicentro, que es otro tema que también hay que informarse, porque si es a nivel marino y una superficie X o a una distancia X, puede significar un riesgo de tsunami. ¿Hoy día estamos mejor preparados para aquello? Sin duda que estamos mejor preparados, en eso yo no tengo ninguna duda, he visto todo el proceso. ¿Estamos absolutamente preparados para todo? No, también hay que seguir trabajando. ¿Estamos preparados para una respuesta? Sí, tenemos un sistema integrado del Sistema Nacional de Alerta Maremotos, donde están con protocolos muy estrictos, enlazados, la ONEMI, el Centro Sismológico Nacional, y también el TOA, con oficinas que además están replicadas en caso que algo falle, con muchos sistemas de comunicación redundantes, con protocolos que hoy en día nos hacen evacuar en forma inmediata frente a un evento de mayor intensidad en borde costero, con informantes Mercalli certificados, con una serie de elementos y con muchos entrenamientos. Se han entrenado más de 10,5 millones de personas en los últimos 10 años los ejercicios que se han desarrollado. En Valparaíso el año pasado participaron más de 200.000 personas, en el que fue el ejercicio más grande de borde costero del país, los más grandes, incluso Sudamérica, se han realizado en Valparaíso, el año antepasado en San Antonio, pero hemos avanzado en la respuesta, en la preparación con la población y en la respuesta, pero todavía nos faltan muchas cosas, como que, por ejemplo, el ordenamiento territorial. Muchas de las cosas que nos pasan porque estamos mal ordenados en el territorio, exacto, porque tenemos regulaciones que no son suficientes, porque tenemos factores subyacentes de riesgo que están no resueltos en nuestra sociedad. Seguimos teniendo, hubo un lugar costero hasta hace poco que tenía muchos condominios privados sin una vía de evacuación. ¿Por qué? Porque el plano municipal no consideraba el riesgo de tsunami al año en el que se hizo, hace más de 40 años atrás, y la carta de inundación del TOA no consideraba el área que considera hoy en día. Entonces, tenemos
mucho todavía que avanzar como sociedad respecto de entender que el riesgo no es solo el terremoto, el riesgo es, bueno, el Exacto. terremoto y dónde estamos nosotros emplazados. El riesgo no son las lluvias y dónde están nuestras viviendas, qué características tienen. Vemos en el norte las lluvias estivales y viviendas que están emplazadas en los Exacto. cauces de los ríos. Sí, pues. Entonces, nos siguen ocurriendo situaciones que son complejas, los incendios forestales, aquellas viviendas que resultan afectadas normalmente son viviendas precarias en áreas de interfaces, que no están dentro de las zonas que debieran estar según los planos reguladores. Hay cosas que son sorprendentes. Tenemos la variable, por ejemplo, de riesgo asociada a incendios forestales en la comuna de Valparaíso no está integrada en el plan regulador de la comuna de Valparaíso. Entonces, es impresionante pensar que no hemos tenido entonces nunca un incendio forestal en Valparaíso. Es que eso es la duda que queda, si realmente hemos aprendido. Usted habla de los incendios forestales. Lo que ocurrió el 24 de diciembre del año pasado, en una fecha tan especial para muchas familias y tan dolorosa también, a contar del año pasado, para cientos de familias, pudo haber sido tan grave como lo de 2014. Sin embargo, hay una gran situación que hay que considerarla. Los recursos estaban. Estaban Efectivamente. los recursos, se combatió rápidamente y se logró de alguna manera poder cortar el camino al fuego gracias a esos recursos, gracias a ese plan, pese a que igual se quemaron casas. Sí, fue una situación, es muy triste, muy lamentable que solo una vivienda se queme porque no es una vivienda, es una familia que se le destruyó su hogar. Exacto. Afortunadamente no murió nadie en este incendio. En los incendios forestales sí muere gente. También se queman mascotas. Es una situación muy compleja. Todos los que hemos vivido muchos incendios de ese tipo de cerca, la verdad que es muy doloroso, es muy complejo. Afortunadamente no murió nadie, afortunadamente podría haber pasado. La proyección de ese incendio era por lo menos 2.500 Sí, casas. sí, pues. Nosotros, con los sistemas integrados de información que tenemos hoy, en minutos podemos hacer una proyección y ver qué hay dentro de un área determinada, y la proyección era al menos 2.500 casas. Entonces, efectivamente, habían recursos que antes no estaban. La CONAF tiene una cantidad de recursos extremadamente distintos de lo que tenía hace algunos pocos años atrás. Recuerdo el incendio de 2014. CONAF tenía 2 aviones Dromader y un helicóptero disponibles. El incendio del 24 de diciembre eran 5 aviones, 5 helicópteros, un Chinook, que era un helicóptero muy alto tonelaje, que ha hecho muy buen trabajo, y además una cantidad de brigadas muchísimo más alta que tenía antes. Entonces, hemos evolucionado la respuesta en los protocolos. Fue muy lamentable el incendio del 24 de diciembre, pero efectivamente los recursos y los protocolos coordinados lograron que no tuviéramos pérdidas humanas a una cantidad muchísimo mayor de viviendas. Pero, ¿qué estamos haciendo para evitar el riesgo en ese sentido? Eso es importante. Y es por eso que hemos querido conversar a fondo sobre las consecuencias que trajo el terremoto del 27 de febrero de 2010, porque de alguna manera, a partir de esta conversación, estamos conociendo de que se han ido cambiando acciones. No solo para enfrentar emergencias como un terremoto o un tsunami, sino que para enfrentar este tipo de emergencias que tienen que ver con una realidad de nuestra región, que tienen que ver con una realidad de nuestras ciudades, que está a la vista. Y que a mí me da la impresión que de repente no muchos quieren mirar, no muchos quieren observar como corresponde. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, usted me dice la ONEMI, hablemos del organismo. ¿En qué cambió la ONEMI? ¿Cómo hoy, por ejemplo, le podemos explicar a quienes nos están viendo cuál es la diferencia desde el punto de vista operativo en la ONEMI, en la región, a lo que era el 27 de febrero de 2010, que usted la conoció bien porque lo puedo contar, usted me lo dijo, ¿no es cierto? Usted trabajaba en Santiago, estaba de vacaciones aquí en la zona porque usted es de la zona, sin embargo ese mismo día se fue a la oficina regional y ahí estuvo 2 o 3 meses por lo menos, entonces usted conoce bien el mecanismo. ¿Qué ha cambiado hoy? Claro, bueno, Valparaíso es una región que es bien particular en ese sentido porque la primera oficina de emergencia del país se creó acá en Valparaíso el año 85. El ingeniero Andro Petrich creó la primera ONEMI regional. Tiene una historia, la ONEMI de Valparaíso tiene una historia aparte, digamos, que parte mucho antes. La región de Valparaíso tenía buenos sistemas de comunicación, los tiene hasta el día de hoy, tuvo comunicación con el territorio. Un poquito lo que pasó en Valparaíso fue distinto a lo que pasó en todo el país. De hecho, Valparaíso tenía turnos 24/7 con un operador. Yeah. Era la única región, estaba empezando a implementar la metropolitana, pero más por gestión de sus directores regionales que por una política nacional. ¿No? Tampoco estaban los recursos para hacerlo. Entonces, la verdad que con harto esfuerzo se hacían eso y muchas otras cosas. Hay muchas historias de la ONEMI, como
Cuando los mismos funcionarios hace muchísimos años atrás tuvieron que, con un martillo, digamos, y unos clavos, crear unos paneles para poder hacer algunas cosas. Así surgió, surgió con mucho esfuerzo. Hoy en día tenemos una oficina que tiene todo su actuar bajo norma ISO de gestión de emergencias. Todo está normado en la ONEMI, todo está procedimentado. Tenemos sistemas de comunicación redundantes con los más altos estándares mundiales, no solo nacionales, mundiales. Tenemos uno de los sistemas de protección civil más robustos en temas de comunicaciones de los que hay probablemente en el mundo. Tenemos un sistema muy robusto. Hemos avanzado en sistemas, por ejemplo, como el SAE, que llega en mensaje a los celulares, que no son mensajes de texto tradicionales, son por una banda específica de emergencia, que lo hemos ocupado en los simulacros y que lo hemos ocupado en incendios forestales. Por ejemplo, el del 24 de diciembre permitió alertar. Tenemos operación 24/7 en todas las regiones del país con centros de alerta temprana con esas condiciones, y además tenemos protocolos sólidos con otras instituciones, protocolos operacionales que se prueban todo el día y varias veces al día. Hay pruebas de comunicación permanente. Hemos avanzado mucho, somos un servicio mucho más profesional y aún queremos seguir avanzando. Hay un proyecto de ley en este momento que está en el Senado, en la Comisión de Gobierno, respecto que crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y que le da a la ONEMI también más atribuciones, por ejemplo, no solo a recomendar, sino que a supervisar. Perfecto. Y eso es importante porque se han visto medidas, podemos nombrar algunas, por el asunto de la instalación de las bocinas de alerta en varias partes, ¿no es cierto?, costeras, y que incluso a veces algunas personas critican porque dicen, bueno, viene un terremoto, la ONEMI llama a evacuar, sin embargo, no es el CHOA el que indica evacúen, sino que después dice ya pasa el riesgo, por lo tanto volver. ¿Eso se está trabajando, se está tratando de alguna manera de coordinar mejor o tiene que ser por protocolo? Así que habiendo ciertas características, en este caso un temblor, e incluso habiendo ciertas características de un incendio, como bien decía usted, ¿es preferible evacuar antes de tener algo más concreto? No, está absolutamente protocolizado en conjunto con el TOA. Lo que pasa es que los protocolos a veces son un poquito más complejos y tratamos de traducir los protocolos en cosas más simples. Básicamente, si hay un sismo de mayor intensidad, se evacúa inmediato siempre. Perfecto. Mientras se analizan los parámetros técnicos del sismo. El TOA ha reducido de 20 minutos al año 2010 a 5 minutos el tiempo necesario para evaluar los parámetros de un sismo y señalar si hay riesgo de tsunami o no y dónde, porque también es muy importante. Sí. Antiguamente había un sismo de mayor intensidad en Arica y se evacuaba hasta Punta Arenas. Hoy en día, si hay un sismo de mayor intensidad en Arica, se evacúa a Arica, la región, digamos, Arica-Parinacota. Si en zona limítrofe, se evacuará con la región colindante. Pero luego, si hay que evacuar Coquimbo o Valparaíso, la región de O'Higgins, ya va a poder ser determinado, digamos, a través del CIPAT, que es un sistema que se generó con la Universidad de Santa María y con el TOA, que permite predecir y modelar el efecto de ese sismo. Nada de eso estaba antes. Por lo tanto, definitivamente se ha avanzado y a veces hay que explicar con más claridad. Si hay un sismo de mayor intensidad, siempre se va a evacuar en forma inmediata. Lo demás, dejen que los organismos, el TOA, el Centro Sismológico, la ONEMI, lo tienen que hacer, y a la población se le va a informar si debe continuar o si no debe continuar esa evacuación. El tema de las sirenas, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy con Obras Públicas es a través del sistema de ley de concesiones, tener un sistema de sirenas robusto en todo el país, porque es muy, muy complejo y su administración es muy técnica, porque debe funcionar cuando debe funcionar y no debe funcionar cuando no debe funcionar. Y eso que parece, en el norte, por ejemplo. Eso que parece tan obvio es muy complejo. Así que a través del sistema de ley de concesiones esperamos tener un sistema unificado en todo el país. En la región de Valparaíso, de hecho, no tenemos sirenas de tsunami. Lo que tenemos son sirenas de organismos como bomberos, como municipios, pero no tenemos un sistema unificado bajo normativa. Hoy ya hemos normado qué es un sistema de tsunami y pronto esperamos de aquí a 2 años, ojalá, tener un sistema de sirena de tsunami en todo el borde costero. ¿Cuál es la diferencia con las que hay actualmente instaladas? Porque esas también se han utilizado. Yo recuerdo que esas se instalaron después del incendio de 2014. Era una de las medidas, ¿no es cierto?, para tratar de prevenir de alguna forma este tipo de siniestros. En Valparaíso en particular son sirenas del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso que por supuesto colaboran con un proceso de evacuación porque tienen la capacidad de hacerlo.
¿Qué es una sirena de tsunami, digamos, en lo más específico? Tiene que tener características técnicas especiales respecto de que tiene que tener una cobertura suficiente para la zona para la que fue diseñada, con estudios de ingeniería y estudios acústicos. Debe tener la capacidad de ser activado por los sistemas que se determinen más favorables para ser activados. Tal vez por una frecuencia HF, una frecuencia satelital, una frecuencia encriptada. Tiene que tener ciertas características técnicas también en su activación, con centros replicados. Debe tener un sistema de prueba y mantenimiento permanente que asegure que siempre va a funcionar, y debe tener además ciertas prestaciones tecnológicas que se enlacen con los sistemas que existen hoy en día. Eso es el sistema que estamos a través de ley de concesiones levantando y esperamos que se desarrolle prontamente. Mauricio, nos quedan pocos minutos para terminar esta entrevista. ¿Qué falta por hacer? Falta avanzar en procesos legislativos. Necesitamos pasar de la recomendación también a la supervisión. Tenemos que seguir creciendo. Hoy tenemos oficinas que operan 24/7, tenemos un proyecto de conocimiento en la región, de una modificación de nuestras oficinas regionales, que esperamos tenerlo ojalá a fin de año, que es muy interesante, pero tenemos que seguir avanzando. Estamos desde un nivel base que nos ha permitido, por ejemplo, poner a prueba el sistema el 2014 con el terremoto de Iquique, el 2015 con el terremoto de Illapel, con erupciones volcánicas, con lluvias estivales. Hemos tenido en varias partes de Chile emergencia al mismo tiempo y hemos podido responder como institución. Hemos sido puestos a prueba y hemos respondido, y la ciudadanía también se ha entrenado. Pero hay que seguir desarrollando las herramientas que permitan mitigar el riesgo, el ordenamiento territorial y las modificaciones legales necesarias para que pase de ser muchas de estas cosas un ojalá que se haga a un se tiene que hacer. ¿Y en los municipios existe la conciencia de que hay que mejorar este tema de ordenamiento territorial? Algunos han desarrollado mucho el tema de gestión de protección civil, gestión de emergencia, ordenamiento territorial, otros muy poco. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que trabajar en eso ahora, que es la forma de mitigar el riesgo y no solo tener un buen sistema de respuesta. El mejor incendio, como se señala siempre, es aquel que nunca se produce. Bueno, evitemos que se produzca el incendio y si se produce, evitemos que tenga población colindante a aquella área en la que se está desarrollando. ¿Estamos mejor preparados los chilenos, en este caso la comunidad regional, para afrontar una emergencia de este tipo? Honestamente, porque claro, se han hecho simulacros, hemos cubierto simulacros, hemos sido parte de simulacros, sin embargo nos damos cuenta que muchas personas, como dicen los lolos, no están ni ahí. ¿Estamos mejor preparados? Estamos mejor preparados, definitivamente, el sistema está mejor preparado, no hay ninguna duda. Toda la sociedad está mejor preparada y está más sensible, porque además los efectos del cambio climático, que algunos los veíamos hace 10 años atrás ya, los que trabajábamos en emergencia ya sabíamos de esto, pero la población no tenía ni idea que esto existía. Hoy en día, al tener conciencia sobre cómo la naturaleza se involucra con nuestro actuar y los riesgos que ahí se generan, nos ha permitido avanzar más. Estamos más preparados, estamos lo suficientemente preparados para enfrentar cualquier evento, tenemos que seguir avanzando. ¿Y cómo seguimos avanzando? ¿Hay recursos? Tenemos que seguir avanzando desde la transversalidad de nuestra sociedad. No solo los equipos de respuesta siguen desarrollando lo suyo, pero tenemos que avanzar, yo insisto, con el tema del ordenamiento territorial como fundamental y de que la gestión de riesgos sea una prioridad no solo en el momento que se produce la emergencia, sino que sea una prioridad en todo el quehacer del mundo privado y también del mundo público, de toda la sociedad. Si tenemos un instrumento como el Familia Preparada, tengámoslo. Esas cosas son de verdad. Yo de verdad ando con una mochila con todo lo necesario para pasar ahí 2 o 3 días. Eso es verdad, yo lo tengo en la maleta de mi auto, se lo puedo mostrar. Y más allá de los equipos que tengo que tener como director de ONEMI, que ando con un montón de radios y teléfonos satelital y todo lo que corresponde, ahí la invitación es hagámoslo también. Pidamos en los colegios los planes integrales de seguridad escolar, que los padres se hagan cargo de no solo ver las notas del hijo, sino que ver cuán preparado está el colegio para responder a una emergencia. ¿Estamos mejor? Sí, tenemos que seguir trabajando sin duda. Siempre a Chile se le ha considerado como un país reactivo, no preventivo. ¿En qué porcentaje cree usted hoy somos preventivos y somos reactivos? Uy, porcentaje es complejo, pero comparto con que somos un país reactivo, definitivamente. Creo que hoy en día ya hemos incorporado algunas materias preventivas, tal vez sería un 40-60 en el mejor de los casos. Creo que aún somos muy reactivos respecto de lo que debiéramos ser.
pero hemos avanzado. También hay que ver la parte del vaso medio lleno. Hemos tenido eventos importantes en los que hemos sido puestos a prueba, toda la sociedad, no hablo de la UNEMI, hablo del sistema, y hemos logrado salir adelante. También tenemos que destacar las cosas que se han hecho bien y trabajar con mucha fuerza para seguir reduciendo el riesgo. Y esperemos, Mauricio, que esto que usted ha señalado, ¿no es cierto?, a nivel legislativo, que es tan importante, avance, porque no se quede en la nebulosa producto de lo que ha sido este estallido social, en que de repente, ¿no es cierto?, se mira mucho para la galería, como se dice en el fútbol, pero hay cosas que son tan de fondo, tan importantes como esta, en un país que es sísmico, un país que constantemente tiene emergencia, tiene incendios, que quedan de lado. Así que hagamos un llamado, ¿no es cierto?, desde este canal, desde esta tribuna, para que también los parlamentarios se acuerden de que hay proyectos tan importantes como ese y podamos avanzar, porque es para bienestar de toda nuestra familia. Así es, ha tenido un buen avance, esperamos que se concrete, hay que seguir desarrollando, tenemos una línea base sobre la cual ya podemos operar bien, pero hay que seguir avanzando, los riesgos siguen aumentando y el cambio climático nos impulsa a estar mejor preparados. Tenemos que estar mejor preparados, tenemos que tener más herramientas y ya tenemos, digamos, el rumbo trazado. Es necesario que este barco lo empujemos todos para que llegue a buen puerto. Y tener súper claro que este es un tema de Estado. Así es. No de un periodo determinado de gobierno, sino que hay que seguir avanzando. Eso es lo importante. Muchas gracias, Mauricio Bustos, director regional de ONEMI, por haber conversado con nosotros. Ha sido una interesante conversación porque, insisto, hace pocos días se conmemoraron ya 10 años de aquella fecha del 27 de febrero, aquel terremoto con tsunami que dejó víctimas fatales, que dejó pérdidas millonarias para nuestro país. E incluso todavía en Juan Fernández se solicita que se apuren algunos trabajos de reconstrucción. En otras partes ya, como en el sur, ¿no es cierto?, Dichato, que llegó un momento en que desapareció la octava región, hoy, o la región de Concepción, hoy ya está reconstruido. Entonces, desde esa perspectiva creo que es importante conversar a 10 años y saber cómo estamos hoy preparados. Pero como bien usted lo dice, Mauricio, no solo esto depende de las autoridades, de los recursos, depende también de nosotros, la comunidad, de poder en conjunto seguir avanzando en este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por ser parte de esta entrevista a fondo en que hemos querido de alguna manera conversar sobre los avances en estos 10 años de aquella madrugada del 27 de febrero de 2010 que para muchos lamentablemente tiene recuerdos muy lamentables. Que esté muy bien usted y su familia.